Hola, ¿cómo estáis, queridos amigos del canal de Impassive Educación Financiera? Yo soy Juan Cogollos, algunos me conoceréis, divulgador financiero, asesor de un fondo de inversión y, bueno, apasionado de las finanzas personales. Os traemos un tema hoy, digo os traemos porque tengo un invitado muy querido, que ahora os lo presentaré. Os traemos un tema muy interesante, un tema de enorme actualidad. ¿Quién no ha oído hablar, y recientemente mucho más, del Bitcoin? Entonces, los impasibles, algunos lo sabéis, basamos nuestra inversión en fórmulas matemáticas que aplicamos, bien estudiadas y bien hechas, que aplicamos a activos cotizados. Entonces, un buen día dijimos, oye, ¿y esto con el Bitcoin qué tal funcionaría? Así que hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. No vamos a entrar mucho en qué es el Bitcoin y cosas así. Es un activo complicado de entender, complejo, muy técnico. Hemos publicado vídeos sobre ello. Los buscáis en el canal y ya está. Porque bueno, el objetivo hoy es qué tal funcionan las reglas matemáticas impasibles con este activo tan peculiar. Para hacer este vídeo tengo a mi socio y amigo y gestor del fondo Impassive Wealth. Yo soy asesor, como os decía, Juan Manuel Rodríguez. Juanma, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Pues aquí encantado de pasarme por tu canal, nuestro canal de YouTube. Nuestro canal, sí, sí. Entonces, vamos a hacer esto un poco en formato entrevista, ¿no? Yo voy a hacer de malo, voy a hacer las preguntas complicadas o no tan complicadas, pero como si fuera casi una entrevista. Vamos a utilizar una presentación. Voy a por ella. ¿Vale? Compártela, por favor, y un poco que la presentación nos sirva de, no sé, de hilo conductor. Eso es, aquí está. ¿Vale? Ya sirve Ahí la tenemos. para todos. Eso es, le hemos llamado a la presentación, la hemos llamado Algoritmo Impasible y Bitcoin. Muy bien. Al final son nuestras reglas matemáticas que llevamos aplicándolas en Impassive Wealth desde que salió, desde el 2018, Ujú. y también en Bitcoin, porque Bitcoin desde hace tiempo ya forma parte de la cartera impasible dentro del fondo. Entonces, bueno, vamos a Cierto. publicar un poco cómo han funcionado estas reglas matemáticas en el pasado y en los trabajos de campo que hemos hecho. Primero, ¿qué Ujú. tenemos que ver, verdad, Juan? ¿Qué es el algoritmo impasible? Sí. Realmente es un control de riesgo, es decir, está diseñado para controlar la liquidez en una inversión. Es decir, inversiones que no son 100% el activo, sino tenemos siempre una parte de liquidez. Liquidez en este caso es sinónimo de cash, es sinónimo de efectivo. Ujú. Al final son unas reglas matemáticas. A veces decimos algoritmo, a veces decimos reglas matemáticas, pero realmente Mm. cualquier algoritmo son reglas matemáticas, ¿no? Y estas reglas matemáticas Sí. calculan algo muy sencillo, compras y ventas parciales de un activo que cotiza, lógicamente. Ujú. Pero claro, están diseñadas de tal manera que las compras siempre son más baratas y las ventas son más caras que la posición promedio al activo al que se están aplicando estas reglas matemáticas. Sencillo, comprar barato, vender caro, Sí. matemáticamente hablando. Y cuando se echan a rodar las reglas matemáticas, ¿qué se hace? ¿Cómo Pues se al se...? final, Sí, sí, sigue. sí, perdona, no te había oído la pregunta. Es decir, el conjunto de esa aplicación de estas reglas matemáticas a un conjunto de activos es lo que hacemos, es la base del fondo de Impassive Vale, Wealth. Impassive vale. Wealth, si no lo conocéis, pues es un fondo muy diversificado a nivel de activos, ¿verdad, Juan? Porque Sí, tenemos, sí. nuestro activo favorito es la renta variable, entonces el mayor peso siempre está en renta variable global, diversificada por sectores, por países, por tamaño de empresas, pero también tenemos nuestro Guau. porcentaje de rates, nuestro porcentaje de oro físico, de mineras y de royalties. O sea, inmobiliario, materias primas, oro. Para que se haga una idea a la audiencia, ¿cuántas empresas puede haber indirectamente a través de los ETFs? Pues indirectamente hace tiempo que no lo veo, pero
Un orden de magnitud. Debemos estar de cerca de 9.000, 8.000 empresas. Porque claro, nosotros Ujú. compramos índices a través de una serie de ETF. Entonces, al final, estos índices, en mayor o menor medida, tienen un número de empresas. Mm. Bueno, Vale. estaremos de ese orden. Al final, estamos apostando por el crecimiento de la economía a través de las empresas, que es lo que consideramos como capturar el valor, ¿no? Pero Muy bien. fijaros que también aparece a cierre del 30 del 10-23 un porcentaje pequeño en Bitcoin. Ahora a cierre de octubre del 4%. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente diapositiva, cómo hemos ido introduciendo este activo nuevo, muy interesante, en el fondo. Veamos la cronología de la inversión en Bitcoin en el fondo Impassive Wealth. Lo primero, la asignación de activos para nosotros es una decisión discrecional. Gestionar los activos ya son decisiones matemáticas, de unas reglas matemáticas, pero el introducir el activo es una decisión discrecional que se sustenta en el concepto de considerar al activo deseable para nosotros. Y este activo puede evolucionar con el tiempo. Y así pasó con el Bitcoin, que al principio no era deseable para nosotros, empezamos a estudiarlo, es un activo complicado, es un nuevo activo, y empezamos a estudiarlo a partir de, yo creo que a principios del 2020, y empezamos a verle cada vez más valor hasta que decidimos introducirlo en el fondo, su poder diversificador. En fin, como ha dicho Juan, no vamos a meternos en por Es qué hemos introducido el Bitcoin, de, porque ya lo hemos escrito, es, ya lo hemos comunicado de manera oficial en las cartas a los partícipes, que las tenéis en la web de Advan. Y ahí hemos hablado largo y es tendido sobre el activo. decir simplemente que es un activo enormemente complejo y con sus cosas técnicas y, a ver, entenderlo al 100% con todas sus cosillas técnicas es complicadísimo. Incluso una comprensión suficiente tiene su aquel. Yo creo Y que una regla fundamental en inversión es, si no lo entiendes, no lo compres. Y por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme para entender y comprender qué es Bitcoin y por qué ha pasado a ser un activo deseable. la carta si tienes curiosidad, en la carta del primer trimestre del 2024, creo que ahí hablábamos largo y tendido sobre el Bitcoin. Pero Mm, bueno, lo introdujimos antes de manera indirecta. En enero del 2023 pasó a formar parte de nuestros Global Trends. ¿Qué son los Global Trends en Impassive Wealth? Pues tendencias globales, es decir, mm, teníamos ya una serie de cajones destinadas a unas tendencias que nosotros habíamos considerado que iban a ser persistentes en el tiempo. Por ejemplo, el agua, empresas relacionadas con el negocio del agua, salud, innovación en salud, a través de una serie de ETFs. Nosotros invertimos siempre a través nos gusta invertir sobre todo a través de ETFs y robótica. Teníamos otro ETF de robótica. Pues mm, metimos también un cuarto ETF en estos Global Trends que era de blockchain, de empresas relacionadas con la cadena de bloques, con exchange, con los criptoactivos, con mm, la minería, es decir, con empresas muy relacionadas con el mundo Bitcoin. Y se introdujo en enero del 2023, que lo comunicamos también a los partícipes, cuando el Bitcoin más o menos pues debía estar, bueno, está apuntado aquí a $17.000 un Bitcoin. Y era un 1,5% de la cartera. ujú. 13 meses después, la historia cambió, salieron los primeros ETFs en Estados Unidos al contado de Bitcoin. Digamos que el Bitcoin se hizo mayor, al principio era una cosa un poco más de minoristas, pero ya empezaron a invertir empresas, empezaron a invertir institucionales, incluso algún gobierno ha invertido en Bitcoin, como El Salvador. Y en febrero del 2024 cambiamos esta exposición indirecta a una exposición directa a través de un ETF, de un ETP que es la versión ETF de los Bitcoin que hay en Estados Unidos, pues en Europa son ETPs. Mm. En este caso utilizamos el Physical Bitcoin de CoinShares. Y este cambio se produjo en febrero del 2024. El peso, Y, fijaros, había aumentado ya el 2,8 de la cartera por crecimiento orgánico, a pesar de las ventas. Ahora lo entenderéis por qué. Cuando el Bitcoin y está... esa exposición es directa, directísima, es tener los Bitcoins en tu bolsillo prácticamente. Bueno, a través de un ETP. Los tiene el ETP, El pero ETP tiene una digamos, réplica auditada, una réplica física, en este caso elegimos, por eso se llama el nombre, Physical Bitcoin. exacto. No es al contado como lo tienen en los ETFs, sino que es a Ujú. través de, pues, de manera directa a ellos, pero de manera directa a nosotros. Pero bueno, Correcto. no Muy es bien. exactamente la misma figura que el ETF Mm. un ETF al contado, que nosotros aquí en Europa no podemos tenerlo dentro del fondo por normativa, ¿vale? Entonces decidimos tener este ETP de Bitcoin. Fijaros, Muy bien.
interesante, cómo ha ido aumentando el porcentaje en la cartera a pesar de las ventas. El Bitcoin de 17.000 en enero del 23, 51.700 en febrero del 2024. Mm, A fecha de hoy, que estamos grabando este vídeo en noviembre del 2024, estamos en un Bitcoin por $98.400. El Bitcoin ha pasado, la exposición que teníamos nosotros ha pasado del 1,5% de la cartera al ujú. 4,7% de la cartera actual, a pesar de las ventas que hemos ido haciendo. ¿Y esto por qué es? Interesante, ¿no? Y puse un tuit en la red X, ¿no? Que se llama ahora al respecto. Y bueno, lo tenéis ahí, lo podéis leer, pero sobre todo lo importante Sí, es lo que está recuadrado en rojo. ¿Por qué aumenta el peso a pesar de las ventas? Porque nuestras reglas matemáticas, a diferencia del rebalanceo clásico, que el rebalanceo clásico, ¿verdad, Juan? Es simplemente volver al mismo peso original. Es decir, exacto. Sí. decides tener un 1,5%, por ejemplo, como hubiéramos decidido, ¿no? En rebalance clásico, un 1,5% de Bitcoin en la cartera, pues siempre volvemos al 1,5%. Es decir, el Bitcoin crece al 2%, volvemos al 1,5%. En este caso no. Es decir, en nuestras reglas matemáticas consideran un cierto momentum. Eso significa que dejamos correr un poco las ganancias a los ganadores, ¿vale? Aunque hagamos estas ventas, si el activo sigue subiendo y superando de manera relativa a otros que hay en cartera, continúa aumentando su peso relativo. Y así los Y activos alcistas ganan eh, mayor. esto es un poco contraintuitivo. Vamos a pararnos aquí un poquitín. Es decir, el precio del activo, en este caso Bitcoin, sube. Y entonces las reglas matemáticas van a decir, vende, vende un paquetito, vende otro paquetito, vende otro paquetito. Entonces es contraintuitivo que con tantas ventas la proporción del activo aumente. ¿A qué se debe esto? Pues eso, a que se considera cierto momentum, a que los activos que se comportan mejor que otros ahí en cartera ganan mayor protagonismo, a pesar de estar haciendo ventas. Es decir, si no hubiéramos hecho ventas, el activo hubiera subido Va. más, en proporción todavía, ¿no? Pero estas ventas Sí, generan liquidez futura, lo que decimos siempre, ¿no? El Bitcoin no subirá siempre, ojalá, pero el Bitcoin hasta ahora ha sido cíclico. Vendrá una caída, no sabemos cuándo ni pretendemos saber cuándo. Para eso tenemos nuestras reglas matemáticas. Es decir, estas ventas han generado liquidez futura y cuando el Bitcoin caiga, utilizaremos esta liquidez, estas ventas que hemos hecho para comprar Bitcoin a precios más baratos de la posición y, promedio que tengamos en ese momento. y de ahí sale el control de riesgo. Y de ahí sale el control de riesgo. Lo podemos ver Vale, en la siguiente diapositiva. vale. ¿Te parece, Juan? Sí, 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 por favor. Mira, en la siguiente diapositiva es interesante ver, la línea roja es el precio del Bitcoin. ¿Desde dónde? Desde septiembre del 2014 hasta noviembre Ujú. del 2024. ¿Por qué septiembre del 2014? Porque es de donde nos hemos descargado la base de datos en Yahoo Finance, en las distintas webs, ¿no? Ahí es donde Sí, aparece a cotizar, donde aparece cotizando el valor del Bitcoin. Y la mancha azul que veis es la proporción en la que hemos estado invertidos de manera histórica con nuestras reglas matemáticas. Por ejemplo, en septiembre de 2014, fijaros, 50%. ¿Por qué 50%? Porque no sabemos si va a subir o va a bajar. Introducimos un nuevo activo al 50%. sí. 50% Ujú. Bitcoin, 50% cash, efectivo. Y Mm. dejamos rodar al precio del Bitcoin y a nuestras reglas matemáticas. Y se van produciendo ventas y se van produciendo compras, ¿no? Y la exposición va cambiando. ¿Cuánto cambia? Pues fijaros, podemos estar 100% invertidos en Bitcoin. Pasa dos veces. Y qué Sí, curioso, ¿cuándo pasa las sí. dos veces? Cuando el precio es más barato. Incluso al agotarse la liquidez significa que podríamos haber seguido comprando, que es una de las ventajas que está en el fondo Impassive Wealth, que la liquidez de todos los activos es conjunta y si se agota en uno de los activos, mientras haya liquidez en otros activos, podemos utilizarla para comprar. Pero no es el caso de Ujú. este trabajo matemático. En este caso, llegamos al 100%, dejamos de comprar hasta que el Bitcoin empezara otra vez la subida y se empiezan a producir las ventas. Y en los Pues picos, en las partes altas de los ciclos, pasa lo contrario, ¿no? Tenemos un mínimo del 23,6% que se produce en el 2017-2018, ¿no? Cuando hubo la primera la subida del anterior ciclo, ¿no? Del sí, anterior al anterior sí. ciclo. O sea, leyendo esta gráfica de forma simple,
tienes 100.000 euros, empiezas al 50%, 50.000 a Bitcoin, 50.000 quedan en cash, en efectivo. Empieza un poco las compras, las ventas, el precio de Bitcoin va subiendo, va bajando, y entonces, pues no sé, entre septiembre del 18 y del 19, que se llega al 100%, ahí estarían los 100.000 euros estarían metidos en Bitcoin. Eso es lo Y que tocará. vale. Has mencionado una cosa que por aclarársela un poco a la audiencia, ¿no? ¿Qué son los ciclos de Bitcoin? Los ciclos de Bitcoin, bueno, hasta ahora Bitcoin ha tenido un comportamiento cíclico Ujú, debido a varios factores. Pues debido, pues sobre todo, hasta ahora ha sido por los halving. Los halving es ujú. esto es más técnico, pero los halving es que cada Sí. 4 años la recompensa que Mm, reciben los mineros de Bitcoin para minar Bitcoin se reduce a la sí, mitad. Ahí la sí. palabra halving, a la mitad. Entonces ha estado muy marcado por eso y también por ciclos de liquidez en el mercado. Cuando ha habido más liquidez en el mercado, pues también el Bitcoin ha tendido a subir. Entonces, hasta ahora se ha comportado cíclicamente, ¿no? O, Que bueno, o puede sea, ser un nuevo cada vez se generan menos Bitcoins y es menos productivo dedicarse a la minería. Y eso genera una escasez y hay ahí unos patrones, ¿no? En la gráfica se ve, ¿no? Una subida al principio, luego como que se calma, luego vuelve a... ¿Es a eso a lo que te refieres con lo de los ciclos? Eso es, eso es. Y tú que conoces bien el Vale, algoritmo, le viene muy vale. bien. Nuestras reglas matemáticas se basa Sí, sobre sí, todo, sí. lo único que le viene mal a nuestras reglas matemáticas es que el activo tiende a cero, se vaya a cero. Pero si el activo es Sí, volátil, aunque no subiera, sí, 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 simplemente sí. con tener ondas, así, Sí, eso le sí, viene muy sí. bien porque estamos vendiendo en las subidas, comprando en las bajadas. Si el activo sube, estupendo. Vale. Incluso tener una lateralidad es bueno para nuestras reglas matemáticas. Lo Sí, único sí, sí. malo es que el activo, pues por eso no lo aplicamos a empresas directamente, porque las empresas pueden quebrar, ¿no? Y en Impassive le aplicamos a índices. Los índices son conjuntos de empresas. Bueno, pues si quiebran dos, tres empresas de índice, nos da igual, los índices no quiebran. O sea, aquí se ve una tendencia al alza a largo plazo, pero aunque no la hubiera, el algoritmo funcionaría bien. Con que haya subo, Generaría bajo. rentabilidad, eso es, generar Vale, rentabilidad vale, por vale, cómo está diseñado. vale. Estupendo, muy bien. ¿No? Y proporciona, aumenta, digamos, disminuye el riesgo, ¿vale? Que en el caso de Bitcoin, pues que es un poco una montaña rusa. Disminuye la volatilidad, lo vemos en la Exacto, eso es, sí, sí, eso sí. es. La volatilidad Es, se entiende por riesgo muchas veces en la se, industria. se suele equiparar, no es del todo lo mismo, pero bueno, Eso es, la es... volatilidad. Lo vemos, fijaros, desde inicio, desde el 2014, no es desde inicio del Bitcoin que empezó antes, pero desde que tenemos datos que hemos podido utilizar nosotros, pues fijaros, la rentabilidad anualizada, el CARC, ha sido de un 74,1%. Es un activo que ha crecido de manera explosiva desde el principio y cada vez menos, ¿eh? Lógicamente, el activo según se Ujú, vuelve mayor, por la ley ujú, de los grandes números, no puede tener las rentabilidades ujú. tan extraordinarias que tuvieron al principio. Pero bueno, en estos 10 años, de media, un 74,1%, pero con una volatilidad del 70,5%. Introducimos, por tanto, el SARPE. El SARPE es, en este caso lo he calculado simplemente como la división entre la rentabilidad anualizada y la volatilidad anualizada, es decir, la Ujú, rentabilidad por unidad de riesgo. Entonces, fijaros cómo, en este caso, aplicando desde el principio el Bitcoin más cash con el rebalanceo nuestro, con el impasible, la rentabilidad baja, pero la volatilidad también, y hace que el ratio de SARPE mejore. Es decir, el ratio de SARPE de estar 100% invertidos en Bitcoin es de 1,05, el ratio ujú. de SARPE, la rentabilidad por unidad de riesgo de utilizar nuestras reglas matemáticas, nuestro control de riesgo, sube al Sí. 1,21%, es decir, 20% más. Por, por dar una referencia también a la audiencia con respecto a la volatilidad. ¿Qué volatilidad tiene, no sé, un índice bursátil o típicamente? Pues dependiendo del índice, pero Ujú. entre un 15% de media puede tener la bolsa. O sea Más que un 70 es muchísimo, muchísimo. brutal. Es brutal, muchísimo, sí, sí, es mucho. Un, Vale. un 40 ya es mucho. O sea, ya el Bitcoin aplicando nuestras reglas matemáticas, un 40% ya es mucho. Es decir, Ujú. los índices de small cap a lo mejor pueden tener una volatilidad del 18, no sé, de media me refiero, ¿eh? Puntualmente la volatilidad se puede disparar, pero de media puede estar en ese orden. Entonces, digamos que Bitcoin es el activo más volátil hasta ahora, ¿no? De los activos Y, así importantes.
Y se puede preguntar a alguien que si con las reglas matemáticas hay menos rentabilidad, ¿cuál es el chiste? Bueno, es que no O siempre sea, va a pasar así, dependiendo, fijaros ya, lo cíclico que es. Lo vamos a ver, yo creo que ahora viene sí, la parte más importante de la presentación, ¿no? Como os dice Juan, no os vayáis sí, todavía. sí. Al No, final, al no se final del vayan vídeo. todavía, aún hay más. Porque claro, esto vale desde Sí, inicio, pero nadie invierte desde inicio en ningún activo, y menos en el Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en las siguientes diapositivas? Lo vamos a ver. Pues hemos hecho 4 estudios distintos dependiendo de si estamos a vale, mitad de ciclo, parte alta de ciclo, mitad de ciclo, parte alta de ciclo. Y vemos cómo se va a comportar nuestras reglas matemáticas. Pero ya no solo nos vamos a comparar con el Bitcoin 100%, porque no tiene mucho sentido. Es como comparar el S&P 500, una cartera 60-40 con una cartera 100% renta variable. claro, No tiene claro. sentido, ¿no? Tenemos que compararnos con algo que tenga el mismo nivel de riesgo que nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Pues os Sí. acordáis del numerito de que de media habíamos estado invertidos en Bitcoin el Mm, 64 el 64,5% en estos 10 años. Pues vamos a ujú. compararnos con una cartera 64,5% Bitcoin, 36,5% Lo que quede cash. y de rebalanceando una vez al mes. Una vez al mes volvemos a lo mismo. Vale, El rebalanceo vale. clásico de toda la vida. Y O así sí que sea, estamos comparando manzanas con manzanas, porque si no comparamos manzanas con peras. diciendo que la exposición media es 64, si en un chequeo mensual de rebalanceo hay un 70, se vende hasta dejarlo en 64. Y si Eh, hubiese, y si hubiese 40, se compra hasta que haya Bitcoin al 64. Ese es un poco el rebalanceo de toda la vida. y lo hemos hecho en 4 puntos. Hemos hecho en junio del 2017, Ujú. en el pico del ciclo anterior al anterior, en mitad del ciclo y en el pico del ciclo del último ciclo. Y vamos a ver los resultados. Por O, ejemplo, o sea, eso es el uso del algoritmo respecto al rebalanceo clásico en distintos puntos de inicio. eso es, porque al ser un activo tan volátil, Sí, influye mucho. los resultados dependen mucho del timing. Eso es, y hay puntos más favorables para nuestro sistema y puntos menos Sí, favorables. sí, sí. Pero bueno, Muy veamos, bien. veamos el primero. A mitad de ciclo, que terminó en el 2019, creo recordar, ¿no? Pues a mitad de ciclo, en julio del 2017, en esa montañita que veis, empezamos a Ujú. invertir, por ejemplo, en Bitcoin. Pues fijaros, la volatilidad. La volatilidad del Bitcoin en rojo. En rojo siempre en mancha roja va a estar el Bitcoin. En azul oscuro Ujú. estamos nosotros y en azul clarito está el rebalanceo clásico, ¿vale? Siempre va a Ujú. ser Muy bien. unos colores. Entonces, rojo, volatilidad 74% de Bitcoin. Volatilidad del rebalanceo clásico 48%. Volatilidad Ujú. 47,1%. Es decir, nuestra volatilidad se parece mucho a la volatilidad del rebalanceo mensual. Podemos comparar manzanas con Sí. manzanas. Estamos en el mismo nivel de riesgo, ¿no? En la misma Ujú. volatilidad. Pero el Ujú. ratio de Sharpe, en cambio, no. Fijaros, el ratio de Sharpe nuestro 1,04, el ratio de Sharpe del rebalanceo mensual Ujú. 0,94 y el ratio de Sharpe del Bitcoin 0,81. Fijaros que en este caso incluso un rebalanceo tradicional en Sharpe, en rentabilidad por unidad de riesgo, ya ha vencido al Bitcoin. Sí, Y esto sí. se debe, bueno, en este caso será así, en otros casos no será así, pero se debe a claro, a la extrema volatilidad que tiene Bitcoin. Es decir, nosotros no jugamos a adivinar. Ya sabéis, nuestra forma de imposición llamamos los impasibles. Nosotros no Ujú. sabemos cuándo va a bajar el Bitcoin, cuándo va a bajar el activo al que le aplicamos las reglas matemáticas. Entonces, tenemos una guía, tenemos un plan. Si el activo sube, vamos vendiendo. Si el activo baja, vamos comprando. Y ya está. Ujú. Y es lo que hacemos. Por eso nos influye el punto de entrada, ¿no? Por eso este trabajo de ver en qué punto podemos entrar. Veamos la siguiente. Sí, en diversos puntos de entrada ver los efectos. En este escenario anterior, claro, se tiene menos rentabilidad que comprando 100% Bitcoin. ¿Eso qué sería? Como que compras menos riesgo renunciando a algo de rentabilidad. Eso es. Se Pero bueno, al podría, final, por eso se la comparativa podría, interesante es el ratio de Sharpe, el comparar la sí, rentabilidad sí, frente al riesgo. Al final sí. es ¿Cuánto me he arriesgado para obtener esta rentabilidad? eso es. Vale. Y cuanto más bajo, peor.
Eso es. Estudiamos el siguiente punto, punto Ujú. de ciclo. ¿Qué crees, Juan, aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Este punto es Uf, favorable o desfavorable para nosotros? pues así de primeras, Hemos recibido un algoritmo, hemos hecho trampa, tú te lo sabes. no, pero bueno, no sé, cualquiera que ve esta gráfica por primera vez diría que este punto es mal momento de entrar porque hay un pico ahí y estás comprando caro, no estás entrando caro. Eso es. Con lo cual, si es mal momento de entrar, porque justo es el punto más caro, es buen momento de entrar para cualquier sistema que tenga un control de riesgo, para cualquier sistema que tenga liquidez, porque empieza la bajada y empiezas a utilizar la liquidez. Entonces, veámoslo. Vale, Y efectivamente, wow, fijaros, es el mejor, es decir, el peor momento para entrar en un activo es el mejor momento para nosotros, no por rentabilidad total, porque lógicamente si el activo baja no vamos a dar la misma rentabilidad que si el activo está subiendo, sino por rentabilidad, por compararnos con el activo incluso al 100%. En este caso incluso vamos a sacar mayor rentabilidad, hemos sacado mayor rentabilidad que el propio Bitcoin. Pero bueno, es un poco hacernos trampa. Hemos elegido a mala leche justo el punto que es más favorable para nosotros, que es el precio más caro del vale, último ciclo. ¿Vale? Pero vamos, sí, fijaros, y es sí, perdona. esto sin bola de cristal, es imposible decir, oye, vamos a esperar, vamos a elegir, venga, ahora que está alto, ahora que está alto, ¿no? Porque puede seguir subiendo o puede, al no conocer el futuro, esto no se puede utilizar esta información para, no sé, elegir un punto de entrada y inflarte a ganar dinero. Pero es bueno buscar distintas condiciones para ver un poco qué se puede esperar del uso del algoritmo en distintos puntos y en distintos sitios. Claro, si os Luego la, acordáis, luego la suerte decide. eso es. Luego, si os acordáis de la primera gráfica donde veíamos la exposición, cómo había variado en el tiempo, ¿no? Nuestra exposición a Bitcoin, justo en este Ujú. punto, pues estábamos del orden del 30% invertidos. Entonces te viene una gran caída y tienes un 70% de liquidez. Que no lo hemos decidido nosotros. Ese porcentaje lo han decidido las reglas matemáticas. Bueno, pues empezamos a utilizarlo. Ante Sí. la caída empezamos a utilizar la liquidez comprando. Tampoco sabemos cuál es el punto más bajo, porque claro, lo más efectivo es esperarte al punto más No, bajo y utilizar toda la liquidez de golpe. claro. Nosotros eso no lo hacemos. Nosotros, este backtest está hecho de tal manera que creo que es semanal. Normalmente lo hacemos mensual, en el Bitcoin como es más volátil, lo hemos hecho de manera semanal. Es decir, a lo mejor durante las primeras semanas estamos comprando todas las semanas y cada vez precio más barato. Es decir, si tuviéramos la bola de cristal, nos esperaríamos a comprar en los precios más bajos, pero no lo sabemos, ¿vale? El backtest está hecho con compras semanales. Bueno, vamos Por, comprando y la siguiente subida vamos vendiendo. o sea, se hace por paquetes pequeños. Paquetes pequeños. Sí, lo de comprar más Sí, barato sí, sí, que su sí. proporción promedio y vender Sí, más sí, caro sí, sí, sí. que su proporción promedio. Pero Pero fijaros en la volatilidad otra vez. de Me vuelve a manera progresiva, de manera progresiva, eso es. por no conocer el futuro. Eso es, teniendo Vale, nuestro plan. Siguiendo vale, nuestro plan. La vale. volatilidad, casi un 70% del Bitcoin en este periodo. La volatilidad del rebalanceo tradicional, 44,5. La volatilidad de nuestro sistema, 46,5. Otra vez, Mm, volatilidades parecidas. Comparamos peras con peras. Ratio de Sharpe, 0,40 Bitcoin, 0,50 rebalanceo mensual, 0,76 nuestro wow. algoritmo. ¿Vale? Digamos lo mismo. Damos más rentabilidad por unidad de riesgo. Mm, Seguimos. interesante. Pues este empieza en diciembre del 2020, mitad del ciclo anterior, más o menos. Cuando empieza Ujú. la subida, más que mitad del ciclo en este caso, el otro sí era más mitad de ciclo, este es cuando empieza la subida explosiva del Bitcoin, ¿no? No estábamos en mitad exactamente de tiempo, pero sí a lo mejor en mitad de rentabilidades, ¿no? Cuando ya está más o menos, cuando va a empezar la subida exponencial del Bitcoin. Bueno, pues es un poco repetitivo, es más de lo mismo. Fijaros las volatilidades. En este caso, incluso la volatilidad de nuestro sistema 38,4 es menor a la volatilidad del rebalanceo 41,1. Recordad que el rebalanceo mensual Sí, es la misma proporción que nosotros. Es decir, hemos mirado hacia atrás, hemos visto que en este periodo hemos estado un 64,5% y hemos aplicado eso al backtest para poder compararnos. sí, No es una cosa para decir, pues voy a decidir siempre estar invertido al 64,5% en Bitcoin. No, no se trata de eso, ¿no? Nosotros es un ejercicio teórico. Nuestra sí. proporción va a variar en el tiempo. Llama la atención la rentabilidad del rebalanceo respecto a la rentabilidad del algoritmo. Son muy Sí, en este caso, diferentes.
En este caso, fíjate, sí, ha sido bastante, o sea, ¿no? La Sí, sí, rentabilidad, un 20% mensual, pues casi le hemos doblado, 45%. No hemos llegado a la rentabilidad del Bitcoin, 54,7, pero claro, hemos bajado mucho la volatilidad. Y el ratio de SARPE, lo que nos interesa, 0,86 Bitcoin, 0,47 el rebalanceo mensual, 1,17 el nuestro. Vemos que en este caso el sí. ratio de SARPE del rebalanceo mensual no ha vencido al SARPE del Bitcoin, pero nosotros sí hemos vencido O al SARPE. sea, aquí comparando el rebalanceo clásico con el rebalanceo impasible, wow, es que rentabilidad mucho mayor. A ver, es un caso concreto y es una foto concreta, no es tampoco que siempre vaya a ser así. Es la primera advertencia, pero más rentabilidad, menos volatilidad y en el Sharpe, pues una paliza, ¿eh? Sí, esto se ha dado en los cuatro ejemplos que hemos hecho, que están cogidos para ver cómo se comporta en cada parte del ciclo, no porque saber Sí, los sí, resultados, no, sí, no por sí, saber lo que sí. van a hacer. Y el último, pues estamos en la parte alta del ciclo anterior, no en el último, bueno, en este caso, como tuvo dos puntos altos, pues elegimos el primero, para ver también cómo se comportaba, cómo se puede comportar en la primera caída y en la segunda. Digamos que el pico último sería parecido al que hemos hecho en el 2017. Entonces, por tener Mm. otro escenario distinto, pues en el primer pico del ciclo anterior, en febrero del 2021, pues un poco repetitivo también. En este caso, incluso también es un punto favorable para nosotros en rentabilidad. El Bitcoin en este punto, hasta ahora, pues un 18,2 de rentabilidad anualizada, nosotros un Mm. 25,7, con mucha menos volatilidad. Por lo tanto, el SARPE se dispara. 0,30 el SARPE del Bitcoin, 0,21 el SARPE del rebalanceo mensual, 0,69 el SARPE nuestro. Y la volatilidad de los dos rebalanceos, 38,7, 37,2 el nuestro, coincide, ¿no? O sea, estamos comparando bien, Juan, estamos comparando mismo nivel de riesgo, estamos comparando un rebalanceo Sí, matemático sí, clásico con sí. un rebalanceo dinámico. Sí, 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 sí. Curioso. Y ya está. Yo creo que hasta aquí esperemos que os guste, que os haya gustado este ejercicio teórico, que lo teníamos Sí. hecho antes de introducir el Bitcoin, lo hemos actualizado con los datos de noviembre y son las reglas matemáticas que hemos utilizado, ¿verdad, Juan, para el fondo, para todos De, los activos y desde que introdujimos Bitcoin. de, de siempre, de toda la vida. No ha habido que cambiarlas ni. O sea, son las que son las que siempre hemos utilizado. Sobre estos escenarios, ¿se puede extraer alguna lección práctica? Me acabo de dar cuenta que está con la cámara apagada durante todo el rato. Así que es la primera vez que me veis. Ah, no lo Sí, sé. Yo al sí, principio te veía, ¿eh? ¿tú me veías? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, el guapo es Juanma. Y Claro, no sé, viene, si no me habéis visto, no estaba escondido, es que la tenía bi- apagada, sin darme viene cuenta. bien. Son cosas del directo, ¿no? Eh, digo, respecto a los distintos puntos de entrada y el timing, ¿qué se puede aprender de eso? Como inversores concretos y. Buena pregunta, Juan. Pues lo que decimos siempre, que no podemos elegir cuándo invertir. No podemos elegir no cuándo invertir, sino qué van a hacer las bolsas. Entonces, el mejor Mm, momento para invertir es ahora, mm. si tienes un control de riesgo detrás, ¿no? Es decir, Sí, a nosotros es lo que nos gusta hacer, por lo menos, sí, tener un plan y seguirlo. Entonces, ¿tienes dinero disponible para invertir? Pues nosotros decidimos sí. hacerlo. Es Y nuestra forma de invertir. se me ocurre también que, a ver, los humanos vivimos en ciclos mensuales de cobrar cada mes, de hacer cosas cada mes, ¿no? Si cobras cada mes, inviertes cada mes. O sea, me estoy refiriendo al DCA, a la inversión periódica. Si lo haces así, haber escogido el buen momento, el mal momento, se va diluyendo, ¿no? Eso Aparte de lo que has dicho, de que, bueno, con una protección, con un control del riesgo, pues está más tranquilo de no haber elegido un momento nefasto y quedarte. Pero si inviertes cada mes, al cabo de un par de años, como que habrá zonas altas, zonas bajas, y se va todo un poco, ¿no?
igualando. Ujú. ¿Qué opinas tú de...? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Eso Ujú, es. ujú. Podemos controlar nuestro proceso inversor, podemos controlar nosotros mismos. Lo que haga el mercado, lo que haga el Bitcoin, no lo podemos controlar, ¿no? Pero sí podemos Im- controlar el destinar imposible. una parte de nuestros ahorros, una parte de nuestro sueldo, una parte de nuestros ingresos, Sí, destinarlo sí, a la sí, location que sí, queramos. sí. Con eso ya tienes mucho ganado, ¿no? Y bueno, y trazar un plan diseñado en época de calma para que cuando vengan las épocas, la volatilidad del mercado que va a venir, pues no, Ujú. esa subida exponencial. Te has cortado ahí un poco el audio. Bueno, repetir, sí, que seguimos un plan, no sabemos lo que va a hacer el mercado ni nos importa. Lo que Vale, nos interesa a nosotros es tener un plan de acción. vale. Durante el proceso de subida de un activo, en el caso del Bitcoin es exponencial, vamos vendiendo, recogiendo beneficios, generando liquidez futura para cuando vengan las caídas, que vendrán, porque es cíclico en como cualquier inversión, utilizar esa liquidez que hemos generado antes para hacer compras. Y eso así en todos los activos es lo que hacemos, en los activos O, permanentes. Así fue. o sea, tener un proceso. Y eso es. Eso, pero eso es una recomendación general, ya, aparte de que sean parte de nuestra filosofía, cualquier inversor, ¿no? Tener un proceso. Lo que puedes controlar, tu proceso inversor, Claro, tu asset allocation, ¿qué puedes controlar? claro, Decidir dónde invertir, pues en claro, acciones, en claro, rates, en oro, claro, Bitcoin. claro. Es decir, ser honesto contigo mismo y decir, bueno, pues yo voy a Sí, elegir estas proporciones y voy a elegir un plan. Y cuando lo tengas, pues no lo abandones. pues dar, martillearlo siempre, ¿no? Que Eso es. que es más aburrido que andar pendiente de que quién sale presidente en tal sitio y todas estas historias, pero a la vez, no sé, a mí me gusta decir que la industria esta de los predictores económicos es la industria de la excusa. Es decir, se decía que un economista es el que te explica hoy por qué no sucedió ayer lo que predijo anteayer. Entonces es la industria de, no, bueno, es que en realidad, claro, como no sucedió tal, ya, bueno, claro, si sucede todo lo que tú creías que iba a suceder, pues seguramente habrías acertado. Pero es dificilísimo y sin embargo se insiste mucho en ello. En fin, ese es el núcleo de la filosofía impasible. ¿Quieres añadir algo más? No, por mi parte, espero que haya sido Que... interesante Ujú. y a ver si algún día me invitas más al canal. Ah, te, te llevo a tu propio canal. No, no, muy interesante decir a nuestros amigos, seguidores, que hagan comentarios, que hagan preguntas, que estamos aquí y nos encanta además, pues que nos pongáis en aprietos incluso, ¿no? Oye, ¿y esto por qué? Y tal, bueno, pues no, eso nos hace pensar y tal. Entonces, bueno, comentad, eh, darle a like y todas estas cosas que dicen todos los Suscribiros, ¿no? Lo que youtubers. puedes decir, suscribiros. Suscribiros al canal, darle al like, todo eso. Vale, bien. Ya he cumplido el expediente. Dos cosas que sí son importantísimas. Todo el contenido de este vídeo es a título informativo y a título totalmente no divulgativo de información. No constituye recomendación de inversión de ningún tipo. Eso es. Eso cada uno tiene que hacer sus deberes y tomar sus decisiones. Está hecho con fines puramente didácticos. En este caso, hemos Es, usado las reglas matemáticas de nuestro eh, algoritmo con el que llevamos gestionando nuestro fondo de inversión desde hace 6 años y, bueno, nos hemos enseñado un método matemático, pero y no es... esto, y estos son los resultados, y como el algoritmo tampoco es público, tampoco recomendamos usarlo a nivel individual, porque Eso por es. eso, porque no. Y ya lo último es lo de siempre, que ahorro e inversión, Es igual a prosperidad. correcto. Muy bien, muchas gracias, amigos. Hasta pronto y gracias, Juanma, por tu ayuda. Gracias a ti. Adiós.